y de alcantarillado, de luz y de telefonía. En México, México país, y no se diga la Ciudad de México, todos hemos construido honestamente como Dios nos ha dado a entender, así como que, yo hice, bueno, por aquí no pasa, pues ponla por aquí. No ha habido una planeación igual para poder hacer. Desde que se empezó a hacer obra metro, vamos a decirlo así, se empezó a planear bien la ciudad. Desde la época prehispánica se tenían bien trazadas las calles porque ahí lo que regía era la hidráulica, vamos a decirlo así. Entonces llegan los españoles, sobre eso se trazaron, ellos secaron muy buena parte de los lagos y nosotros hemos acabado de complementar ese secado por todas las obras que hemos hecho y no hemos rehidratado el suelo. Entonces, el metro superficial, el más, ¿cómo decirlo? El más común para todos es la línea que corre de San Antonio Abad a Tasqueña. Esta línea es interesante, es bien, pero si alguien se fija, ha ido en el propio metro o en el auto cuando ustedes van, cuando usted va a llegar a la estación Viaducto, cuando parte del centro de San Antonio hacia Tasqueña, se hace un brinco en vehículo o en el camión, pues se nota un brinco. Ese brinco, en el caso de ferrocarriles, no debe de existir. Debemos de conservar la pendiente mínima. Ustedes que se acuerdan de vías terrestres para carreteras y más para ferrocarriles, se debe de conservar la pendiente. Y esta pendiente pues es muy rigurosa y se hacen los ajustes que se tienen que hacer. ¿Es más económica? Sí, es más económica. ¿Se trabaja mejor? Sí, se trabaja mejor. El inconveniente son todas las obras inducidas que acabo de mencionar. Estas obras inducidas, por ejemplo, hay algunas en donde pues a lo mejor no hay mucho problema, tengo que desviar, pero considerando que la Ciudad de México ya tenía drenajes semiprofundos, porque todavía no era el drenaje profundo, eran drenajes que no alcanzaban a desfogar el gasto de la Ciudad de México. Entonces, había que desviar. Donde hubo el primer problema fuerte, vamos a decir fuerte, es en el metro Chabacano, rumbo a Viaducto. Si ubicamos la línea, cruza usted Viaducto. No sé si ubiquen, me van siguiendo por ahí, por Viaducto. No, ese de Chabacano, la verdad, yo no. ¿No ubica? No. Bueno, ese tramo de Chabacano a Viaducto es más bien, bueno, sí, de Chabacano a Viaducto el primer tramo, y después de Viaducto a, creo que Xola, la que sigue, cruza el metro por el viaducto. Y si recordamos, el viaducto es un río que se llamaba el Viaducto Piedad, era el río Piedad, que viene bajando desde Barranca del Muerto. Desde ahí venía bajando ese río y cruzaba por ahí, precisamente, era uno de los límites en la época prehispánica para poder navegar ese río. Después llegamos nosotros, bueno, el asunto está en que se cerró ese viaducto. Y bueno, si usted va a pasar con metro, tengo que proteger mi obra metro. Y tengo que proteger las obras que yo tenía ahí a la mano. ¿Cómo las protejo? En el caso ese específico, tiene que encofrar el metro. O sea, tengo que encofrar el viaducto. Si yo pasara el puro metro como tal, en algunas, no sé si usted ya vio algunas excavaciones, a veces hay que bajar 8 o 10 metros para llegar al estrato firme y tener la consideración de que no se nos va a sentar el metro. ¿Cómo pasa en la línea que va de Pantitlán hacia ¿cómo se llama? La que sale a Los Reyes de la Paz? No sé si alguien ha subido esa línea o la usa o la ha usado. Hay un tramo en donde usted va avanzando y parece que el metro brinca. Por fuera se nota el brinco.
adentro no tanto, pero se asienta. Entonces, ese asentamiento que se tiene se debe de evitar lo más posible para que no sucedan problemas, ¿no? Inconvenientes, sobre todo en este caso para los que están abajo de nosotros, la cimentación y todas las obras que hay abajo. Entonces, prepara usted el suelo, salvo esas situaciones que tengo que proteger. En este caso se protegió al viaducto, lo que era el río, se protege, se excava. En el caso de drenaje, no podemos tanto desviar en este caso el viaducto. El viaducto ya está hecho. No es una obra sumamente importante en el sentido de que es grande, monumental. Y lo que transporta, estamos hablando de aguas, todas las aguas sucias que vienen del poniente, del lado de Miscuac, de Barranca el Muerto, todo por ahí, todo el agua sucia que trae la Ciudad de México. Entonces, si yo voy a desviarlo, imagínense la broncota en la que me estoy metiendo. Entonces, lo que hace es, más bien, el que tengo que modificar o tengo que ajustar es la obra nueva, la obra metro. Pues ahí se hizo un ajuste interesante. También se hizo cuando cruza usted por la línea que va a Santa Anita, me parece por ahí corta. Vamos, han sido modificaciones que se han hecho. Pero en sí, el cajón, para hacer el cajón de metro superficial, no hay mucho. O sea, tiene, por supuesto, sus contratiempos y su detalle en cuanto a proceso constructivo, pero vamos a decir que es el más económico siempre y cuando no tengamos muchas obras inducidas y el más, entre comillas, más rápido de hacer. Desde que se empezó a hacer la obra metro, se empezaron a usar elementos prefabricados. Entonces, por eso fue muy rápido. Teníamos la asesoría de los franceses, ellos son los que nos echaron la mano, ellos empezaron desde 1894, 95, por ahí más o menos. Entonces ellos ya tenían una vasta experiencia en este asunto. Entonces aquí haga de cuenta que va a ser, ¿se acuerda el que presentaron sus compañeros cuando se hace el cajón para el Metrobús? Sí. Haga de cuenta que vamos a hacer algo similar, pero más abajo. Me tengo que ir por lo menos unos 8 o 10 metros, dependiendo del proyecto. Entonces, si me bajo, póngalo usted 5 o 6 metros, seguramente estoy llegando al nivel freático. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estabilizar primero ese nivel freático. Tengo que, cuando llegue, voy construyendo. Y el proceso de construcción es a cepa abierta, llamamos. Usted pone los límites donde va a trabajar con muro Milán y eso le va a empezar a dar estabilidad al suelo, sobre todo cuando llegue a la zona del nivel freático. Y a medida que va usted avanzando, va colocando las tuberías y va colocando lo demás. Pues luego, ese video es bien. Yo se lo mando en un ratito más para que de ahí se apoye mucho en ese. Entonces, va usted bajando hasta que llegamos al nivel y ese se hace una primera losa, vamos a decir, equivalente a la plantilla en cualquier otra obra, en un edificio o algo así. Aquí se hace una plantilla, pero como de unos 80 centímetros de espesor la losa, que es la que de entrada, cuando usted ya llegó y bajó hasta abajo del nivel freático, me va a servir para que el agua no me vaya a botar la obra. O sea, para que yo no tenga un problema de supresión en el suelo. Entonces, como no se excava todo el metro completo, sino se va excavando por tramos, en 20, 25 metros, voy avanzando poco a poquito, pero es obvio. Si el agua estoy avanzando en la cota 0 más 3 ceros y voy en la cota 0 más 20, seguramente el agua que está en la 0 más 0,40, pues va a bajar a la 20 dependiendo de la pendiente donde yo esté. En el caso de la línea de Tasqueña, a la altura de viaducto hacia el centro, hacia San Antonio Abad, la pendiente va en ese sentido. El agua va hacia el centro histórico.
y hacia aquel lado más o menos se conserva normal, y para llegar hasta a Tasqueña baja la pendiente hacia el lado de Tasqueña. Entonces, hay muchos desniveles que hay que jugar, topografías indispensables, digo, en todas y aquí más, para que nos vaya indicando dónde estamos parados. Ya que usted dice el cajón, hace esa plantilla que le llamamos losa de fondo, que se llama equivalente a nuestra plantilla. Y con esa plantilla, bueno, pues adelante, ¿no? Ya que se colocó la losa de plantilla, se ponen piezómetros y se coloca otro más, y después se coloca la losa en la que va a ir prácticamente asentado el metro. Y esta losa, estoy hablando en algunos casos de 1,20 m, aparte de los 80 centímetros. Entonces, ¿para qué? Para evitar precisamente que el agua vaya a subir. Independientemente que usted tiene que tener bombas, galerías de bombas. En caso de una inundación, como últimamente ha sucedido, no sé si a alguien le ha tocado en el metro Centro Médico, creo que llueve más adentro que afuera. Es impresionante la cantidad de agua que entra, y la línea que abrieron hacia el hospital, hacia el Centro Médico, de verdad es terrible, porque las bombas ya no están funcionando ahí. Entonces, ese nivel lo que tienen que cuidar básicamente, una es la pendiente, totalmente la pendiente, y otra, modificarlo o ajustar todas las obras inducidas que hay. Usted tiene que mover, salvo el viaducto, tiene que moverlas. Si por donde pasa una línea secundaria de agua, de drenaje, pues usted lo va a desviar y va a hacer, si es necesario, pasos por donde va a pasar el agua de drenaje a otro lado, o se deja en el sentido, vamos a pensar que voy en dirección a Tasqueña, entonces a mi margen derecha voy a hacer un cárcamo para que después este cárcamo yo bombee el agua, si es que está del otro lado, como sucede por el metro, creo que Villa de Cortés, se bombea el agua vía sifón para que salga el agua y se vaya al drenaje profundo. Entonces, ahí lo que pesa mucho son las obras inducidas que hay que hacer. Telmex, en aquel entonces, pues eran cuadritos chiquitos que no había problema que se quitara, y antes se sellaba con gas a presión. Ahora son fibras ópticas y hay que tener mucho cuidado. Antes lo podía uno hacer, o sea, nosotros la constructora lo podemos hacer. Ahora no. Tanto Comisión Federal, Pemex y Telmex tienen sus propios protocolos. Así es que si nos llegamos a tropezar con una tubería de Pemex, por ejemplo, que están los letreros muy claros ahí, de no mover, no hacer ningún movimiento, porque aquí pasa una tubería de Pemex, un oleoducto o gasoducto, no sé. Entonces, imposible, por ahí no hay que pasar. Ahí sí tenemos que modificar nuestra línea. Es muy peligrosa. Comisión Federal de Electricidad se puede mover. En el caso de los trenes elevados, por ejemplo, a veces coincidía en que las líneas las líneas de alta tensión, las torres, la Catarina, coincidía con la del el metro. Entonces eso hay que dejar un espacio, si mal no recuerdo debe ser como 2 metros, y no se alcanzaba a cubrir ese espacio. Entonces aquí lo que se hace, en la mayoría de los casos, lo que se modifica es la torre hacia adelante y torre hacia atrás, se modifica y se levanta más la torre. Las líneas de alta tensión se modifican en tramos correspondientes. Ahí es básicamente ingeniería eléctrica, electromecánica, que nos dice cómo, y se modifican esos. Se tiene que hacer toda la obra previa, y ya cuando se va a hacer el ajuste se le avisa a la comunidad: voy a cortar, y es cortar la luz por lo menos un día, ¿no? Para que se hagan los ajustes y las pruebas. Eso es lo que sucede. En el caso de Telmex también, como ya es fibra óptica, con una que destruyamos, estamos destruyendo miles de líneas, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es, se le avisa a Telmex, y Telmex dice: a ver, dame chance, yo voy y yo lo hago.
Obviamente ellos lo hacen, ya es garantía, Telmex nos libera el tramo, vamos a decirlo así. ¿Sabes qué? Te libera el tramo, me lo dejan preparado y ya nosotros seguimos trabajando y protegemos la tubería. Ya cuando se va a cerrar y se va a cerrar la tubería, se le vuelve a avisar a Telmex y a los involucrados para que vayan, supervisen lo que nosotros estamos haciendo. Y si ellos están de acuerdo, liberan el tramo. Si no, hasta que cumplamos totalmente las especificaciones. Agua. En el caso de agua, sí nos permiten nosotros modificarlo, pero ellos no revisan, siempre y cuando no sea una tubería muy grande. Por ejemplo, en el caso de Tláhuac, la tubería que corría por el medio, por donde ahorita están las pilas, corrió una tubería de agua potable, de concreto, más o menos como de unos 2,5, 3 metros en algunos tramos. Pero debido a que ya era muy viejita, en algunos tramos no llegaba a la suficiente presión, mucho menos. Entonces lo que se optó a hacer es, sí se modificó. Si lo vemos del lado hacia Tláhuac, antes de la calle 11, a su mano derecha, está la tubería de agua potable. Y pasando San Lorenzo Tezonco, se vuelve del otro lado. Y es una tubería de acero de 2 metros de diámetro para que tenga la suficiente presión y trabaje como tubería y no como canal abierto. Y ahí también costó mucho trabajo todas las obras inducidas porque la gente, por ejemplo, hay muchos lugares donde no había drenaje y la gente tenía su fosa séptica, pero como no la limpiaban, le hicieron un agujero y bueno, las aguas iban tal cual a lo que era el río, el lago y todo lo demás. Entonces, eso era un problema. Usted empezaba a excavar y bueno, no le cuento. Si llegábamos nosotros a romper, por la razón que usted guste, a veces por ignorancia, porque no teníamos bien los planos, o por un descuido muy humano, se le avisa al SACME de la Ciudad de México y ellos van y reparan la fuga. Igual lo van a hacer, ellos dicen que ellos lo hacen todo, pero nos los van a cobrar, ¿no? Y nos los cobran como si fuera la tubería nueva. Y en el caso del drenaje también, ahí sí no, increíble, no se meten mucho, sí van, nos supervisan, nos tienen que hacer. Ellos nos rentan los Bactor para poder sacar la suciedad que trae el tubo y nosotros reparamos. En el caso de todos los demás, por ejemplo, en el caso del agua, pues se le puede decir a la gente, ¿sabes qué? Por 24 horas no vas a tener agua. ¿Por qué? Porque hubo una fuga, la rompieron los ingenieros, Nos van a decir 1,000,000 barbaridades. Ok, de acuerdo, lo vamos a hacer. En el caso de la luz, igual se corta. Telmex igual se corta. Pero en el caso del drenaje no se puede cortar. Porque la gente no deja de tirar basura. O sea, no basura, sino suciedad al drenaje. Usted tiene que ir al baño y no le ves a la gente. No sea mala onda, o no haga del baño, por favor. Ni se bañe, porque ni haga de comer. No, obvio no se puede. Entonces hay un proceso constructivo que se tiene que hacer. Se abre el tramo que está destruido, un poquito para atrás, dependiendo 1 metro, medio metro. Se encostala buena parte y se ponen bombas Bactor. No sé si ubican estas Bactor, que ahora que está lloviendo mucho, son unas máquinas grandes que son para retirar el agua. Tienen inclusive bombas en la parte de atrás. Entonces, estas bombas jalan toda la suciedad, van y la botan, en teoría, a un lugar donde ya se puede procesar más fácil. Pero eso siempre va a estar goteando la suciedad. Por eso es la más rápida hay que hacer. Y solamente que sea muy grande el problema del drenaje, lo hace la Ciudad de México. Si es pequeñito, se lo deja usted y claro, también nos cobran el uso del Bactor. A menos que la empresa tenga sus propios Bactor, pues bueno, lo hace, ¿no? Y si no, pues bueno, uno ya le busca. Ese es el inconveniente de la obra superficial.
Y aquí valga la pena mencionar, cuando nosotros, México decide hacer ya la obra metro, se decide hacer la obra metro, después de muchos problemas políticos por ahí, siempre, si se han fijado ustedes mismos que han presentado sus proyectos, siempre decimos, es que la obra más grande que tiene México fue la más grande en su tipo en el año que se hizo. Pues. Igual, Torre Mayor cuando se hizo fue la más grande en su momento, la obra Torre Mayor, ahorita ya hay más grande, está la Torre Diana y demás, ¿no? Entonces, estas obras también tienden un poquito a eh, ¿cómo decirlo? O sea, aparte de que cumple con la función social de trasladar a la gente por el metro y todo, cumplen una especie de gusto político y de gusto de ingeniería, de vanidad de ingeniería, digo yo. El metro elevado al que corre a Martín Carrera se pudo haber hecho a nivel superficial, pero fue de los primeros también que se empezó a hacer elevado. En el mundo ya se estaban haciendo metros elevados. Y así como, ¿cómo? Nosotros no vamos a hacer metro elevado, no. Justifica que se tenga que hacer un metro elevado. ¿Cómo se justificó en la línea 12? Aquí más que justificarlo, uno era por cuestión arquitectónica. Si alguien ha subido cuando está la línea 12 en el metro periférico, la estación periférico, temprano o muy de tarde, tiene una vista espectacular hacia la Ciudad de México. Y bueno, no lo quieren decir, pero bueno, una parte así. La parte superficial se pudo haber hecho en cajón, pero hoy vamos a tener muchos problemas. O sea, sí se justifica que se haya hecho elevado por el tipo de suelo. Recordemos, toda esa parte de ahí, prácticamente desde una estación antes, calle 11, es una zona de transición, la estación periférico, hasta Tláhuac prácticamente es lago otra vez. Y es una parte es agua dulce y una parte es agua salada, lo que era el lago de Texcoco. Entonces, meter un cajón de cimentación como el que usted le va a tocar, el de superficial, y vamos a tener muchísimos problemas de bombeo de agua. Llueve y va a estar igual que la de centro médico. Llueve muchísimo en esa estación, adentro. Entonces, bueno, y así como que, oye, pero ya están haciendo allá. Entonces se hacen esas obras, por eso digo, por gusto político, porque pues es para ellos, cualquier político, cuando está en la presidencia, por ejemplo, el malnacido de Azor Ordaz, o sea, empezó la obra a pesar de muchos problemas, y así como nos estamos abriendo al mundo en tecnología, en esto y el otro. Empezó en esas obras, pero pues bueno, la estupidez de este hombre, su genocidio es lo que hizo el 2 de octubre. Entonces, cada uno de ellos va dejando como su huellita de, mira, él hizo esto. La línea 2 se la hizo Marcelo Ebrard y así como que, chale, mira lo que pasó. En la de Huites, que fue la Luis Donaldo Colosio, en honor a este señor. O sea, todas tienen un nombre. El puente Antonio Dovalí, el que está aquí está rumbo a Chiapas, por Tabasco, por ahí, llevan el nombre de alguien y son puentes que ya con una tecnología nueva, pues, o sea, ya son puentes atirantados y de otras condiciones, porque también nos tenemos que adecuar a las circunstancias. O sea, no podemos quedarnos aislados del mundo. Ahorita el internet hace muchas maravillas y podemos, o sea, ustedes se pueden meter y pueden empezar a buscar mucha información de muchas cosas. Hay unas que a veces a lo mejor no hay toda la suficiente, pero antes había que ir a congresos. Y en los congresos ahí era donde alguien exponía y decía, no, fíjate, es que yo ya estoy inventando el metro. En la Ciudad de México se hicieron muchos congresos por mecánica de suelos, por el suelo tan específicamente raro que tenemos, ¿no? Japón tiene algo parecido, Venecia tiene algo parecido, pero bueno, aquí se hicieron las chinampas y de ahí todo el mundo aprendió. Y bueno, hemos aprendido todos
el caso de los Emiratos Árabes en Dubái, por Dios, son cosas muy espectaculares. El Eurotúnel que lo hizo entre Inglaterra y Francia es otro asunto. Hay un puente que están haciendo, me parece que es entre Suiza, y es espectacular la vista de entrada. Se ve la carretera y cuando usted ve, se mete al mar. Por Dios. Eso ya lo podemos ver, podemos analizar o revisar. A lo mejor, obviamente, no va a venir el procedimiento constructivo tal cual, pero bueno, podemos empezar a investigar o a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, esa vanidad de nosotros, ingenieros, bueno, oye, fíjate que hay un método nuevo, no lo inventé yo, ya hubo alguien que lo inventó, dijo, y de ahí luego a veces parten muchas de las ideas de cómo vamos a hacer las cosas. Alguien ya lo probó, el método por ejemplo, el método de Milán, pues está hecho en Milán desde hace muchísimos años. Alguien ya lo inventó. Recordemos que nosotros llevamos atrasados unos cuantos años en cuanto a tecnología y, bueno, también aprendieron de las culturas prehispánicas a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ya ese intercambio de información nos genera muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos admirado los edificios de Emiratos Árabes, los edificios el Abu Dhabi, me parece que se llama, las islas que tienen ahí, edificios, tienen un hotel que creo que son 2, 3 niveles, que es acuático, o sea, usted ve todo, es una estructura, por Dios, cosas que a veces dice uno, neta, cuando nosotros, perdón, aquí voy a hacer un comentario un poquito personal, cuando nosotros empezamos a hacer los elementos prefabricados y poníamos las traves, las más grandes que se llegaron a hacer en su momento eran de 4 metros y medio, 5 metros, y nosotros sentíamos que estábamos cruzando el canal de Panamá, ¿no? Como, oye, son 5 metros, no le va a pasar nada. Obviamente estaba diseñado y todo. En mi caso, yo solamente me dedicaba a construir, yo no hacía diseño, pero era todo un espectáculo, era todo un show. A ver cómo lo hicieron, a ver, vamos a ver, lo montaban, veíamos bien. Cuando había algún temblor, lo primero que hacíamos todo era correr a ver qué había pasado ahí, se había aguantado eso bien. Y ahorita me da mucha risa porque los tramos que tienen elementos prefabricados son hasta de 30 y 45 metros. Entonces, y en aquella época nosotros matándonos por 5 metros y apostando de que, híjole, ¿será neta? ¿No nos van a correr por esto? Y ahorita yo creo que antes me hubieran dicho, oye, es que vamos a hacer claros, vamos a salvar claros de 40 metros. Ha avanzado inmensamente la tecnología. Si revisan ustedes, el metro ya tiene más de 50 años. Tiene 53 a 54 años el metro. Y los problemas que tiene el metro son de mantenimiento. Aquí hay algo gravísimo que tenemos todos los ingenieros. Todos queremos construir algo nuevo, todos. Pero a veces se nos olvida que hay que darle mantenimiento a todo lo que construimos. Entonces, por ejemplo, las presas tienen un buen proceso de mantenimiento, hay que reconocerlo. No tan ideal como el que hicimos, que antes de que venga la temporada de lluvias, desasolvar eso, porque bueno, es lodo y nos está quitando un espacio de agua. Entonces, ahí hay un punto para dar mantenimiento. Otro, por ejemplo, todo lo que hemos visto ahorita, puentes, debería de obligarse, por ahí el Colegio de Ingenieros Civiles estaba pidiendo, así como le hacen obra al metro, oye, ya termine, pero tienes que estar revisando el metro cada tanto tiempo para que no vaya a colapsar, para que no falte, no pase lo de la línea 2. Todos los metros anteriores tienen ese convenio y lo tienen específicamente con la empresa, en este caso con la ICA, que fue la que lo construyó. Esta donde trabajó la ICA y Carso, pues bueno, ya lo hicieron, sí, efectivamente, hubo muchas tranzas de corrupción porque metieron a sus cuates a construir la obra metro.
Carso nunca había construido obra metro, Ica sí, pero Ica ya no tenía dinero, ni tiene dinero. Y Carso es el dueño de la pelota. Y así como decimos a veces, perdón, pues es muy idiota, pero es el dueño de la pelota. Así es que invítalo a jugar fútbol. Es muy bruto, no importa, invítalo a jugar porque él es el dueño de la pelota. Entonces aquí pasó exactamente lo mismo. Entonces el tramo donde se cayó es el tramo de Carso. Muchos elementos ya son prefabricados, pero no. A veces se comete un error grave, gravísimo, diría yo. Los que construyen, pues es gente que ya tiene un ratito en este negocio, y es gente pues que ya tiene un colmillo muy retorcido. Y la supervisión la hace gente que, si no acaba de salir de la escuela, no tiene mucha experiencia. Y eso ha pasado toda la vida. Entonces es obvio que el ingeniero que ya tiene un rato se los va a comer vivos y les va a dar la vuelta y les va a echar un choro muy bueno y al rico, no, sí, no. Entonces, a veces la supervisión comete errores gravísimos. Riobó es una empresa muy buena, pero mete mucha gente joven. Por cierto, cuando salgan pueden entrar a Riobó. Está solicitando ingenieros. Riobó es buena, pero tenía la escuelita de Carso de estar, decíamos nosotros, estar pastoreando. Cuando nosotros entramos, nos pusieron un ingeniero tutor, decían ellos. Es un ingeniero que nos explicaba qué vamos a hacer, así como, oye, vamos a hacer obra metro. Ah, sí, claro. Y en la época en que nosotros íbamos, uno que otro profesor trabajaba en la obra metro y nos llevaba la obra metro y veíamos la obra. Pero así como tal, ahorita estamos viendo, estamos excavando un muro Milán. ¿Qué es un muro Milán? Honestamente, yo nunca lo vi en la escuela. Y cuando llegamos, me decía, un muro Milán, dije, la torre. Y era una presión muy fuerte, más para las mujeres. ¿Y sabe qué es un muro Milán? Ah, sí, claro. ¿Me lo puede explicar? Ah, sí, mire, es que vamos a hacer una excavación, más o menos por lo que había yo oído. Afortunadamente me salvó la campana y al día siguiente ya había yo leído todo lo correspondiente a un muro Milán. Y cuando llegaron y me preguntaron, pues bueno, ya no me quedé en -2 y ya no me corrieron, porque bueno, son finos para estar corriendo cuando no había gente. Entonces había un tutor que nos pastoreaba, decimos nosotros, nos enseñaba, nos explicaba y todo. Y nos ponían a prueba durante unos 6 meses. Si veían que la hacía, bueno, si no, lo probaban a lo mejor en oficina para que hiciera cálculo o algo así. De tal suerte que usted aprendía en un momento dado, cuando su tutor lo tenían que cambiar o se enfermaba o desafortunadamente fallecía, pues usted ya agarró parte del conocimiento de esa persona. Cosa que ahorita no se está haciendo. La ingeniería se ha vuelto muy arrogante. Entonces, no quieren enseñar, no sé qué está pasando por ahí. Nos está pasando a todos los ingenieros. Entonces, eso no debería de ser, por supuesto. Estos videos, estos tutoriales, de veras, créanme que ayudan mucho para que ustedes se den una idea de cómo es, cómo funciona todo este negocio, que es aparentemente todo. No sé, construcción es que es bien fácil. Pues no se crean, tiene su proceso. Hay que buscar, ver. Ahora ya se pide que se hagan los procedimientos constructivos. En una obra le piden que hagan los procedimientos constructivos. Antes no, antes nos los transmitían o nos los daban en cursos, nos los daban en conferencias. Pues era otro asunto totalmente. Bueno, ahorita ya la tecnología obviamente ya nos ha ganado y pues, qué bueno, digo, finalmente ya para todos es este conocimiento. Entonces, eso hace que nos volvamos, querramos copiar otras cosas. Por ejemplo, los edificios, las casas sustentables, están funcionando muy bien en Europa. Entonces, México, vean que ya está empezando a pedir que sean casas sustentables. Perdón, ahorita se va a terminar y regresamos, por favor, ¿sí? Entonces, creo que ya me fui mucho, Mariana. No sé si, déjeme ver, bueno, ahorita lo tengo en otro archivo. Si no, en un ratito más yo se lo mando a usted, lo revisamos y lo que yo tenga se lo paso para que usted presente.
Sí, por favor, para que la presente verdad su proyecto. se lo agradecería mucho porque no estoy encontrando mucha información. Sí, es complicado porque es de los primeros métodos que se hizo. Y hay un video en la escuela, pero pues está en la escuela, ¿verdad? Déjeme ver, creo que yo me lo quedé en una parte. Se lo voy a pasar para que usted se pueda ubicarlo más. ¿Vale, vale? Sí, profesora, muchas gracias. Ok. Corto y regreso. Pimentel está, no lo veo. Creo que no. Ortega Monreal. Híjole, no está. Entonces nos esperamos unos minutitos más y si no ya. Bueno, haciendo un resumencito un poquito de lo anterior junto con, digamos, para nada más la hora. Y se fijan ahorita de lo que corresponde a carreteras, las más, las más complejas han sido las que son en zonas urbanas, por lo complejo de las ciudades. Uno, en el caso de la Ciudad de México no duerme. La Ciudad de México está circulando las 24 horas del día. Obviamente en la noche madrugada, pues bueno, baja la intensidad por lo mismo. Pero hay gente que trabaja en la noche. Hay Metrobús todavía no estaban por quererlo echar a volar. Pero por ejemplo, el trolebús hay prácticamente toda la noche. Hay mucha gente que trabaja en restaurantes y demás. Y pues cómo se va a su casa, ¿no? Entonces hay gente que calcula su tiempo para estar en el metro a las 5 de la mañana, 5:30, a la hora que abre, y ya retirarse a su casa o moverse a otro lugar. También hay gente que entra a trabajar a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana ya está esperando que abra el metro. Entonces es impresionante ver cómo a las 5 de la mañana que uno puede pensar que todo el mundo está durmiendo, no sé si a alguien le ha tocado pasar en el Metrobús que está en Valderas, dirección Etiopía, a las 5 de la mañana, 5:30 creo que abre el Metrobús, ya hay gente vendiendo tacos a esa hora. Y lo más interesante es que hay gente que ya está comprando esos tacos a esa hora. Pues, yo pasé hace, no sé, ya tiene un ratito, pero es impresionante, o sea, cuando a veces le dicen a nuestros amigos de provincia o algo así, como que estás loco. No, de verdad, es en serio. Es una ciudad que no duerme. Así decía un amigo que viene del extranjero. Es que ustedes no duermen. Pues no, si observamos, ¿no? El metro termina a las 2 de la noche. Hay mucha gente que se queda a dormir dentro del metro, los mismos trabajadores. Entonces, se vuelve muy complejo, muy complejo. Construirlo, no podemos cerrar vialidades. El reglamento no me permite cerrar vialidades. ¿Por qué? Porque tiene que haber una circulación, un tránsito. No puedo hacer, o sea, está muy, muy acotado las obras que se hacen en la Ciudad de México.
tanto para obras de desvío, obras de mover trolebús, mover metro, es complicado. Cuando usted va a atender las famosas ballenas, lo tiene que hacer prácticamente de noche, le guste o no. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar prácticamente. El caso del segundo piso, tiene usted que cerrar el periférico. ¿Por qué? Porque las grúas, las ballenas, pesan arriba de 80 toneladas. Entonces usted necesita dos grúas monstruosas para poder moverse. Si no, no se mueve. Entonces, esta ciudad es muy compleja y cada vez necesitamos más. Vean, empezamos con distribuidores viales en los años 70. El tren ligero es continuación de la obra metro, prácticamente. El tren metropolitano, que es el que está uniendo la Ciudad de México con el Estado de México, básicamente, que es una hacia Toluca y la otra es hacia Cuautitlán y se va a seguir hasta Zumpango. Y va a ser por el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hay lugares en donde no ha llegado metro, el cual ahora está llegando a base de cable bus. Y están haciendo bien. Van a hacer uno en el Estado de México, hasta donde yo me he quedado, que van a hacerlo desde el Metro Toreo hacia el Molinito. ¿Para qué lado? Entonces va a ser muy importante todo este tipo de obras, porque lo que estamos haciendo es estamos conectando la ciudad. En la ciudad hay gente que vive, no sé, en Tláhuac y va a pasar clase al Politécnico. O va a trabajar. Hay gente que vive en Toluca y viene a trabajar hasta Mixcoac. Son recorridos muy grandes y todo lo hemos padecido y lo hemos vivido. Por lo menos son 2 horas. El que viene va es 1 hora, pero si no son 2 horas de traslado. Y cuando lleven, nos volvemos una ciudad de zancudo, porque todos nos volvemos bien torpes. Entonces, pero aquí hace falta algo más. Es cierto, la ciudad ha crecido, estamos haciendo más obras, pero hay que meterle mucho al mantenimiento. Lo vimos con la línea 12, lo estamos viendo con la línea 12. Ahorita es ver quién lo hizo mal para irse sobres y a la yugular. Yo creo que independientemente de tirarse a la yugular, hay que arreglar eso. Por ahí estaban detectando ya las fallas. Híjole, eso hay que arreglarlo lo más pronto. Ayer escuché un mensaje de la doctora Shino en donde va a meter líneas de Metrobús para que pues para que traslade la gente y va a ser gratis. Entonces, bueno, van a ser las paradas que hace el metro. Y el Colegio de Ingenieros Civiles ya está haciendo un diagnóstico bien completo a base para ver hasta dónde puede funcionar. Lo más probable, siento yo, es que va a llegar a calle 11 antes de que empiece el tramo elevado. Siento, no sé, no me creo. Entonces, todo lo demás se va a tener que volver a revisar. Si es necesario quitarlo, pues se quitará y se tendrá que poner. Pues ahorita el proceso que está es interesante, hay que revisarlo. Desafortunadamente, como dice el dicho, después de ahogado el niño se tapa el pozo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. México, por ejemplo, en el caso de las presas, hemos tenido muy buen mantenimiento y bien hecho. No hemos tenido colapso de presas. Se han desbordado últimamente, con este señor, se desbordaron las presas en las de Chiapas y fueron a dar a la de Malpaso, fue a dar hacia Villahermosa y se inundó buena parte de Villahermosa. Entonces, independientemente de todo lo que sea, se tiene que avisar a la gente. Yo creo que hay que avisarle a la gente qué estamos haciendo para que la gente también entienda lo que estamos haciendo. A veces somos muy, ¿cómo decirle? Muy mal queridos por la gente porque no avisamos. Si usted va a poner una ballena en la noche, pues es la obligación por reglamento y por proceso de construcción avisarle a la gente, oye, después de las 10 voy a cerrar la avenida principal. Te voy a indicar por dónde son las rutas alternas.
Y a lo mejor los que vivimos en la Ciudad de México, por medio se la saben. Pero cuando viene la gente de provincia y le cambia el camino, le está rompiendo usted toditita el alma a esa gente, ¿no? Entonces, digo, ahorita ya hay GPS y muchas cosas y todo. Luego a veces, híjole, creo que nos llevan por el camino más gacho. Entonces, bueno, pero ya hay de alguna manera una forma de arreglar eso. Entonces, todo es mantenimiento, todo hay que darle. A ustedes les va a tocar a lo mejor aquí en la Ciudad de México todavía hacer muchas cosas, muchas modificaciones. Si empezamos a observar, el agua que llega a la Ciudad de México tiene muchas fugas. ¿Cómo puedo investigar dónde hay fugas? Por ahí se hizo el Instituto de Ingeniería en la UNAM, hicieron, no sé si alguien supo, un carrito que tiene, el carrito prácticamente ya está inventado, de esos que juegan los chicos de control remoto. Se le puso cámara en todos los sentidos y se echó a volar en el caso de Teotihuacán y fue para cuestiones de antropología. Y descubrieron que hay un canal, hay muchas cosas, a donde llegar, a donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces, si eso mismo, algo así hacemos para las tuberías, podemos darnos cuenta dónde hay fugas y podemos arreglar esas fugas, porque ahí se pierde infinidad de agua, infinidad de agua. Y ahorita ven, la Ciudad de México está padeciendo por agua. Entonces, y por ahí ya lanzó la alerta el sistema Cuchamala, que si no llueve lo suficiente este año, el año que viene va a estar peor. Imagínense esa obra tan monumental que costó tanto tiempo, dinero, vidas y demás, y ahora pues es que ya no va a servir porque ya no hay agua. Ah, bueno, muchas gracias por participar. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Yo creo que esas obras, yo siempre he pensado y creo que la historia no nos va a engañar tanto, que en cuanto un país o una comunidad progresa cuando progresa su infraestructura. Ahí se va a dar usted cuenta qué tan avanzada o retrasada están las cosas. Ahí se va a dar cuenta. Un país que tiene infraestructura es un país que está creciendo. Y el mejor ejemplo es Dubái. Todo el mundo se está yendo para allá, pues está bien. Y aquí también se ve que cuando las cosas nos van bien, todo el mundo está construyendo. Todo el mundo construye, que sea su casita, pone otro cuarto, pone esto, pone aquí, se crean construcciones nuevas y demás. Y ahorita no hay mucho. Está el aeropuerto, el Felipe Ángeles, que tiene todavía muchos problemas en cuanto a detalles. Está el Tren Maya, que por ahí ya sacaron la alerta de que no va a acabar en este sexenio y este hombre quiere que acabe en este sexenio. Ese es el problema, por ejemplo. Ellos son políticos, no son ingenieros. Y nosotros para hacer una obra necesitamos tener un calendario de obra. Y tenemos que tener lo que decíamos con el WBS. Tenemos que tener muy claro cuáles van a ser nuestros problemas, cuáles van a ser los hitos donde yo voy a tener muchos problemas. Si yo no defino bien esos problemas y desde antes yo empiezo a ver qué voy a corregir, pues cuando ya me lleguen los problemas, pues voy a tener que resolverlos sobre las rodillas, decimos nosotros, así como pasó con la línea 12 y como con cualquier otra que hayamos hecho mal. O sea, no. Cuando ya una obra se licita o ya se va a ejecutar, estoy hablando que para atrás, por lo menos hay unos 4 o 5 años para atrás, si no es que más, Obra Metro ya tenía fácil 7 años atorado la Obra Metro. Ya se hizo mecánica de suelo, se hizo esto, se hizo el otro. Ahorita las líneas de Metrobús que ya están, que está la de que va a llegar a Ciudad Universitaria, la que viene de Etiopía, que llegaba a Etiopía, yo me imagino que ya está casi por terminarse. Esos estudios ya tienen más de 7 años. Entonces se guardan, se analizan y en el mejor momento, pues bueno, se exhiben
lo que se hace es se vuelve a hacer una revisión de datos y demás, de costos, y ya es cuando prácticamente la obra sale a la luz. Pero todo eso se lleva años para poderlo hacer. Ya les va a tocar cuando ustedes estén trabajando. Son años para atrás. Ya, se modifica, se arregla, se ajusta, ok, se ajusta, se arregla y se empieza a trabajar. Y, insisto, somos un gobierno político con 6 años. Entonces, en 6 años, en 5, vamos a decir, usted tiene que terminar la obra, cuando son obras monstruosas como esta, ¿no? Entonces, y ahorita, digo, no tengo nada contra el ejército, pero, híjole, ha habido muchos detalles por ahí en cuanto al ejército, no. Y a mí lo que me parece todavía más grave, va a dejar que se haga cargo, o sea, el ejército. Entonces, híjole, 2 señales no muy buenas. El ejército siempre ha sido muy cuadrado, muy como cualquier ejército, y no hay punto a discutir. Entonces es lo que se dice, y aunque esté mal, pues se va a aceptar, ¿no? A diferencia de que aquí a lo mejor cuando trabaja uno en una constructora que no es del ejército, pues a lo mejor puede uno discernir, oye, no estoy de acuerdo con esto porque está pasando esto, y yo acabo de leer esto, pasó así. A lo mejor si no estás mal, lo peor que puede pasar es que nos insultemos. Nos digamos, no, mira que es el argumento, no, y después ambas partes reaccionan y, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me equivoqué, y eso es lo que suele suceder con los civiles. Con los militares no, son cuadrados militares. Entonces, bueno, pues, ese es el inconveniente. Bueno, no llegaron sus compañeros, ¿no? A ver, ¿qué les parece? El martes, por favor, como último día, que pasen Pimentel, Ortega, Olivo Calderón, Farías Nieto y Flores Madrigal, ¿sale? Mariana, yo le paso los datos, la información entre hoy y mañana, ¿no? Por favor, déjeme buscarla y se lo mando, Sí. ¿va? Sí, profesora, Okay. muchas gracias. A ustedes. Chicos, nos vemos el próximo martes entonces, por favor. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.